El telegrama llegó un martes por la mañana de noviembre, cuando la niebla se cernía sobre el Sena como una vieja manta gris que alguien había olvidado sacudir. Maigret lo leyó de pie junto a la ventana de su despacho, con la pipa apagada en la mano, observando las barcazas avanzar lentamente entre la niebla. Pietr el Letonio. Llega a París esta noche alto orden de arresto internacional. Alto se cree que está armado. Alto el mensaje venía de Bruselas, de Torrens, quien había estado rastreando a un hombre sospechoso de fraude por media Europa. Al principio, el nombre no le decía nada a Maigret, solo otro alias en un mundo lleno de identidades falsas. Pero algo en las escasas palabras le llamó la atención. No la advertencia sobre armas, que era habitual. Algo más. La forma en que el nombre se destacaba por sí solo, como si el hombre tras él ya fuera una leyenda. Encendió su pipa y aspiró profundamente el humo. Abajo, la ciudad seguía con su actividad matutina. Los camiones del mercado retumbaban sobre los adoquines. Los madrugadores cruzaban los puentes a toda prisa, con el cuello subido para protegerse del frío. París, en noviembre, era una ciudad de grises, cielo gris, agua gris, piedras grises, desgastadas por siglos de pisadas. Lucas entró sin llamar y llevando una carpeta. El expediente de Pietr el Letón, dijo, dejándolo sobre el escritorio de Maigret. Lo que tenemos al menos, que no es mucho. Maigret abrió la carpeta. Unas cuantas fotografías, granuladas e indistintas. Informes policiales de Ámsterdam, Estocolmo y Berlín. Una lista de conocidos asociados, la mayoría probablemente falsos. Y debajo de todo, un patrón. Bancos defraudados. Viudas adineradas engañadas y robadas. Documentos falsificados. Dinero desapareciendo a través de las fronteras como agua entre los dedos. Pero lo que más impresionó a Maigret fue la poca concordancia entre las descripciones. Algunos testigos describieron a un hombre alto, rubio y de mirada fría. Otros recordaban a alguien más bajo, moreno y de sonrisa fácil. Un informe mencionaba una cicatriz en la mejilla izquierda. Otro notó su ausencia. Era como si varios hombres operaran bajo el mismo nombre, o como si Pietr el Letón no fuera una persona, sino una idea, informe y mutable. Es bueno, observó Lucas, leyendo por encima del hombro de Maigret. Nunca deja rastro. Nunca se queda en un sitio el tiempo suficiente para que lo pillen. Hasta ahora, dijo Maigret. ¿Por qué París? ¿Por qué ahora? Tal vez piensa que es seguro. En una ciudad grande es fácil desaparecer. Maigret no estaba convencido. Hombres como este, profesionales que habían operado con éxito durante años, no tomaban decisiones a la ligera. Si Pietr venía a París era por algo. Había algo que deseaba allí, algo que merecía el riesgo. ¿A qué hora llega su tren? Las 9:15. El expreso nocturno de Bruselas. Maigret miró su reloj. 12 horas, tiempo suficiente para prepararse, para situar hombres en la comisaría, para establecer la vigilancia. Pero ya sentía el peso familiar sobre sus hombros, la carga de un caso que prometía ser complicado, que exigiría más que el trabajo policial rutinario. Pasó la tarde estudiando el expediente, intentando construir una imagen del hombre a partir de los fragmentos de información. Pero cuanto más leía, menos claras se volvían las cosas. Pietr el Letón era un fantasma, una sombra, un nombre asociado a crímenes, pero nunca a un ser humano de carne y hueso. Esa noche, Maigret tomó el metro hasta la Gare du Nord. Llegó temprano y se instaló en la cafetería de la estación, desde donde podía observar los andenes sin ser visto. El café olía a café, humo de cigarrillo y lana mojada. Los viajeros iban y venían, arrastrando maletas, abrazándose, separándose. El gran reloj sobre los andenes marcaba el tiempo en incrementos constantes. Lucas estaba en algún lugar del andén, también Jambier y el joven Lapointe. Tenían fotografías, de mala calidad, y descripciones que se contradecían. Vigilarían a cualquiera sospechoso, a cualquiera que se moviera con especial precaución o determinación. A las 9:15, el tren procedente de Bruselas llegó a la estación con un siseo de vapor y un chirrido de frenos. Empezaron a bajar pasajeros. Hombres de negocios con maletines, familias con niños, algunos soldados de permiso. Maigret los observaba a todos, buscando algo que no lograba identificar. No solo un rostro que correspondiera a una fotografía, sino una cualidad, una atmósfera, la sutil falsedad de alguien que fingía ser normal. Entonces lo vio, o mejor dicho, vio a dos hombres que podrían haber sido él. El primero salió de un vagón de segunda clase, con una maleta barata. Tendría unos 40 años, con el pelo ralo y un abrigo desgastado. Se movía como alguien cansado del viaje, anónimo y anodino.
pero había algo en su forma de escrutar el andén, demasiado cuidadoso, demasiado metódico, que llamó la atención de Maigret. El segundo hombre venía de primera clase, elegantemente vestido con un abrigo caro y solo con una pequeña bolsa de cuero. Era más joven, o lo parecía, con cabello oscuro y porte aristocrático. Caminaba con seguridad, incluso con arrogancia, como si la estación le perteneciera. Maigret sintió un extraño escalofrío. ¿Podrían ser dos? ¿O solo eran viajeros, y el verdadero Pieter se había colado mientras él estaba distraído? Observó a ambos hombres salir de la estación por salidas diferentes. Impulsivamente siguió al segundo. El hombre bien vestido y de andar seguro. Algo en él le parecía extraño, o más bien demasiado correcto, demasiado sereno. El hombre paró un taxi y dio una dirección que Maigret no pudo oír bien. Maigret encontró otro taxi y lo siguió, manteniendo una distancia prudencial por las calles nocturnas de París. El otro taxi los condujo hacia la orilla derecha, atravesando barrios que se volvían cada vez más ricos, hasta que finalmente se detuvo frente a un hotel cerca de la ópera, uno de esos establecimientos discretos preferidos por extranjeros adinerados que valoraban la privacidad. Maigret pagó a su chofer y observó desde el otro lado de la calle cómo el hombre entraba en el hotel. A través de las ventanas iluminadas, pudo verlo hablando con el recepcionista y firmando la cuenta con un gesto florido. Todo en él sugería legitimidad, prosperidad, la natural tranquilidad de alguien acostumbrado a la comodidad. Pero Maigret había aprendido a confiar en su instinto, y éste le decía que algo andaba mal. El hombre era demasiado perfecto, demasiado cuidadosamente elaborado, como una escenografía vista desde el público, convincente a distancia, pero que revelaba su artificio al observarla de cerca. Cruzó la calle y entró al hotel. El vestíbulo estaba cálido y olía a cera para muebles y perfume caro. El recepcionista lo miró con cortesía profesional. «El señor que acaba de registrarse», dijo Maigret, mostrando sus credenciales. «¿Qué nombre dio?» El empleado consultó el registro. «Señor Oswald Oppenheim, de Ámsterdam, tiene una reserva para una semana». Maigret estudió la firma en el registro. Era audaz, segura, la firma de un hombre que había firmado miles de veces. ¿Pero era real? ¿O se trataba de otra actuación, de otra máscara? «Necesitaré ver su habitación», dijo Maigret. «¿Hay algún problema?» «Una consulta rutinaria». «No hay de qué preocuparse». El empleado dudó un momento y asintió. Habitación 42, cuarto piso. Maigret subió las escaleras lentamente, pensando, si era Pieter, ¿por qué se registraría en un hotel caro con un nombre que pudiera rastrearse? A menos que el nombre fuera legítimo, tomado de una persona real, con documentos y antecedentes. O a menos que esto formara parte de un plan mayor y el hotel fuera solo un escenario de una representación más larga. Llamó a la puerta de la habitación 42. Hubo una larga pausa. Luego pasos y la puerta se entreabrió. El hombre de la estación miró hacia afuera con expresión inquisitiva, pero no alarmada. ¿Sí? Maigret volvió a mostrar sus credenciales. «Policía, quisiera hacerles unas preguntas». La expresión del hombre permaneció inalterada. «Por supuesto». «Pase, por favor». Abrió la puerta del todo y entró Maigret. La habitación era como esperaba, bien amueblada, impersonal, de esas que pueden estar ocupadas por cualquiera o por nadie. Una maleta estaba en el portaequipajes, parcialmente desempacada. Papeles sobre el escritorio. Todo ordenado, todo en su sitio. «¿De qué se trata?», preguntó el hombre. Hablaba bien el francés, pero con acento alemán, quizás, o holandés. «¿Llegaste de Bruselas esta noche?» «Sí, por negocios. Soy comerciante de diamantes». Señaló los papeles sobre el escritorio. «Estas son mis credenciales, si desea verlas». Maigret examinó los papeles. Parecían auténticos. Tarjetas de visita, cartas de presentación, incluso fotografías que mostraban a este hombre en compañía de otros hombres de aspecto respetable. Pero la autenticidad podía fabricarse, sobre todo por alguien experto en estas cosas. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte en París?» «Una semana. Quizás 2. Tengo clientes aquí». Maigret estudió el rostro del hombre, buscando indicios, microexpresiones que revelaran engaño. Pero el rostro del hombre estaba tranquilo, abierto, ligeramente desconcertado por las preguntas, pero no a la defensiva. O era inocente, o era muy, muy bueno. «Gracias por su tiempo», dijo finalmente Maigret. «Disculpe la intrusión. Para nada. Estas cosas se entienden». Fuera de la habitación, Maigret se quedó en el pasillo y encendió su pipa. Su instinto aún le decía que algo andaba mal, pero no tenía motivos para detenerlo. No había pruebas, solo sospechas, y la sospecha no bastaba. Salió del hotel y caminó lentamente por las calles nocturnas. La niebla se había espesado,
convirtiendo las farolas en halos borrosos. En algún lugar de esta ciudad, si el telegrama era correcto, Pietre el letón se estaba instalando, haciendo planes, preparándose para lo que fuera que lo hubiera traído allí. ¿Pero dónde? ¿Y quién era realmente? Maigret pensó en los dos hombres que había visto en la estación. Quizás ninguno de los dos era Pietre. Quizás el verdadero hombre se había escabullido mientras Maigret estaba concentrado en estas posibilidades. O quizás, y este pensamiento lo inquietaba aún más, Pietre era ambos, o cualquiera de ellos, capaz de ser quien la situación requiriera. Caminó hasta llegar al Sena, donde se quedó mirando el agua oscura que fluía. La identidad, pensó, era algo extraño. La mayoría de la gente usaba su identidad como ropa, cómoda y familiar, pero algunos, criminales, estafadores, actores, la usaban como máscaras, cambiándolas con la misma facilidad con que otros cambiaban de sombrero. Para atrapar a un hombre así, había que entender no solo lo que hacía, sino quién era bajo todas esas máscaras, o si había algo debajo de ellas. La llamada llegó al amanecer, cuando Maigret estaba sentado en su cocina tomando café e intentando superar la sensación de fracaso de la noche anterior. Se había dejado guiar por el instinto, y éste lo había conducido hasta un comerciante de diamantes bien vestido que podría, o no ser quien decía ser. Ahora, bajo la gris luz de la mañana, todo el episodio parecía insustancial, onírico. La voz en el teléfono era la de Jambier, tensa por la excitación contenida. Encontramos un cadáver. En el Sena, cerca de Pont-Marie. Tienes que verlo. Maigret se vistió rápidamente, sin despertar a su esposa, y tomó un taxi hasta el lugar. El río estaba más alto de lo habitual tras las recientes lluvias, y una fina neblina se elevaba de su superficie. Una pequeña multitud se había reunido en el terraplén. Pescadores madrugadores, algunos trabajadores camino a sus trabajos, los inevitables curiosos, habían subido el cuerpo al muelle de piedra. Yacía boca arriba, chorreando agua, con la ropa pegada a las extremidades. Jambier estaba cerca, junto con el médico de la policía y dos agentes uniformados. Lo encontré hace una hora, dijo Jambier mientras Maigret se acercaba. Un pescador lo vio atrapado entre los pilotes. Maigret bajó la mirada hacia el rostro. Era el hombre de la estación, el primero, el del abrigo barato, al que no había seguido. El agua había abultado ligeramente sus facciones, pero no había duda. El pelo ralo, el abrigo desgastado, la maleta barata estarían cerca. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Y preguntó Maigret al médico. Varias horas. Diría que entró alrededor de la medianoche, quizás más tarde. Pero hay algo que deberías ver. El médico le indicó a Maigret que se arrodillara junto al cuerpo. Señaló la nuca, donde el cabello estaba enmarañado con algo más oscuro que el agua. Él fue el primero en recibir el golpe. Un golpe en el cráneo, probablemente suficiente para dejarlo inconsciente. Es posible que estuviera muerto antes de entrar al agua. Asesinato, entonces. No suicidio, no un accidente. Alguien había matado a este hombre y lo había arrojado al Sena, con la esperanza de que el río se lo llevara, dificultando o imposibilitando su identificación. ¿Alguien lo ha registrado?, preguntó Maigret. Te estábamos esperando. Juntos revisaron los bolsillos. Una cartera con unos pocos francos, documentos que lo identificaban como Hans Oswald, un oficinista de Hamburgo. Un billete de tren de Bruselas, con fecha de ayer, una llave de la habitación de un hotel barato cerca de la estación, y en el bolsillo interior del abrigo, envuelto en hule para protegerlo del agua, una fotografía. No del muerto, sino de otra persona, el otro hombre, el elegante al que Maigret había seguido hasta el hotel. Maigret contempló la fotografía, sintiendo cómo las piezas se movían en su mente, reorganizándose en un nuevo patrón. Dos hombres, dos identidades, uno muerto, otro vivo. Y la fotografía sugería una conexión entre ellos. Jambier, dijo en voz baja, quiero que vayas al Hotel Continental, cerca de la ópera. Hay un hombre registrado con el nombre de Oswald Oppenheim. Quiero que lo vigilen. No te acerques a él, que no sepa que lo están observando. Simplemente observa. ¿Crees que está relacionado con esto? Creo, dijo Maigret lentamente, que las cosas son más complicadas de lo que pensábamos. Pasó la mañana en el hotel barato, donde Hans Oswald había alquilado una habitación. Era de esos lugares donde el dueño no hacía preguntas ni recordaba nada. La habitación apenas tenía muebles, una cama estrecha, una silla, un lavabo. Pero escondido bajo el colchón, Maigret encontró un segundo juego de documentos que identificaban al muerto como Pieter Ladvija, nacido en Riga y cuya ocupación constaba como viajante de comercio. Así que era Pieter, o uno de ellos. Pero si era Pieter, quien era el hombre del Hotel Continental,
Maigret se sentó en la estrecha cama y encendió su pipa pensando. El patrón comenzaba a surgir, aunque su forma completa seguía siendo incierta. 2 hombres, conectados de alguna manera. Uno viajaba como Hans Oswald, el otro como Oswald Oppenheim. Nombres similares, lo que sugería una conexión deliberada. Uno se alojaba en un hotel barato, el otro en uno caro. Uno muerto, el otro vivo y aparentemente inconsciente del destino de su compañero, a menos que no lo supiera, a menos que él lo hubiera causado. ¿Pero por qué? ¿Qué llevaría a un hombre a matar a otro con quien aparentemente colaboraba? ¿Una pelea por dinero? ¿Una traición? ¿O algo más complejo? ¿Algún plan que requería que una identidad desapareciera para que otra prosperara? Maigret pensó en la fotografía que llevaba el muerto, una fotografía de su asesino, que llevaba en el corazón. Eso sugería intimidad, familiaridad. No eran desconocidos que se habían visto una vez para una transacción comercial. Se conocían, quizá bien. Por la tarde, Maigret había reunido a su equipo en el Quai des Orfèvres. Lucas, Jambier, Torrance, el joven Lapointe. Les mostró las pruebas, los papeles, la fotografía, los informes del hotel y la escena del crimen. «Estamos lidiando con algo inusual», dijo. «No se trata de un simple fraude o robo, sino de algo más elaborado. 2 hombres que operan juntos o que parecen operar juntos. Uno ya está muerto. El otro puede que aún no lo sepa, o puede que lo haya planeado. Pero ¿cuál es el objetivo?», les preguntó Lucas. «¿Qué intentan lograr?». Esa era la pregunta. Maigret aún no tenía respuesta, pero sospechaba que tenía que ver con el dinero, como solía ocurrir con estas cosas. Grandes cantidades de dinero y elaborados planes para obtenerlo. «Observamos al vivo», dijo Maigret. «Vemos qué hace, a dónde va, con quién se encuentra, y tratamos de comprender qué papel desempeñó el muerto en lo que fuera que estuvieran planeando». Esa noche, Maigret regresó al barrio del Hotel Continental. No entró, sino que se alojó en un café al otro lado de la calle, desde donde podía vigilar la entrada. El café estaba cálido y olía a vino y tabaco. Algunos ancianos jugaban a las cartas en las mesas de la esquina. El dueño reconoció a Maigret y asintió, pero no hizo preguntas. A las 8, el hombre que se hacía llamar Oswald Oppenheim salió del hotel. Iba vestido de noche, traje oscuro, abrigo y pañuelo de seda. Caminó con seguridad, paró un taxi y se fue. Maigret lo siguió en otro taxi manteniendo la distancia. El viaje los llevó a través del río hasta la orilla izquierda, a un restaurante cerca de los jardines de Luxemburgo. Uno de esos establecimientos donde se reunían los ricos y la gente de moda, donde una comida podía costar lo que un trabajador ganaba en una semana. A través de la ventana, Maigret vio a Oswald Oppenheim conocer a una mujer. Tendría unos 40 años, vestía elegantemente, tenía el cabello oscuro y un rostro que antaño podría haber sido hermoso. Se saludaron cálidamente, como viejos amigos, y se sentaron a una mesa cerca de la ventana. Maigret no podía oír su conversación, pero sí interpretar su lenguaje corporal. La mujer estaba animada, gesticulaba, sonreía. Oppenheim era atento, encantador, y de vez en cuando extendía la mano por encima de la mesa para tocarle la suya. Un espectáculo de intimidad, pensó Maigret, o tal vez afecto genuino. Era imposible saberlo. Después de 2 horas, salieron juntos del restaurante. Oppenheim acompañó a la mujer hasta un coche que la esperaba. Le besó la mano y la vio alejarse. Luego caminó, solo, por las calles oscuras. Maigret lo seguía a distancia, con su pipa brillando tenuemente en la oscuridad. La noche era fría y las calles estaban casi vacías. Sus pasos resonaban en el empedrado. De repente, sin previo aviso, Oppenheim se detuvo. Se giró y miró directamente hacia donde Maigret permanecía entre las sombras. «¿Me sigues?», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Su voz se oyó con claridad en la calle tranquila. Maigret avanzó hacia la luz de una farola. «¿Sí? ¿Por qué?». «Porque creo que sabes más de lo que me dijiste ayer, sobre por qué estás realmente en París, sobre un hombre llamado Pietre el Letón». Bajo la luz amarilla, Maigret vio un destello en el rostro de Oppenheim, reconocimiento o quizás miedo, pero desapareció al instante, reemplazado por perplejidad. «No conozco a nadie con ese nombre. Llegó en el mismo tren que tú, desde Bruselas. Alquiló una habitación cerca de la Gare du Nord. Esta mañana sacaron su cuerpo del Sena. Ahora el miedo era inconfundible». El rostro de Oppenheim palideció, retrocedió un paso. «¿Muerto? Pero eso es imposible. Es decir, no lo entiendo. ¿Quién era? Eso es lo que intento determinar. Y creo que puedes ayudarme». Durante un largo rato, permanecieron uno frente al otro, en la calle vacía. Entonces Oppenheim dijo en voz muy baja:
Creo que deberíamos hablar. Pero no aquí, no ahora. Mañana por la mañana, en tu oficina. Te lo contaré todo, porque no ahora. Porque lo que tengo que decir es complicado y porque necesito tiempo para pensar cómo explicarlo. Por favor, inspector. Hasta mañana. En contra de su buen juicio, Maigret asintió. A las 9. No me hagas ir a buscarte, no lo haré. Lo prometo. Oppenheim se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la niebla que comenzaba a cubrir la ciudad. Maigret se quedó solo, con la pipa fría en la mano, preguntándose si se habría equivocado. Oswald Oppenheim llegó al quai des Orfèvres en punto de las 9, con el mismo abrigo caro y el mismo bolso de cuero. Pero algo había cambiado de la noche a la mañana. La confianza se había esfumado, reemplazada por una especie de resignación cansada. Parecía, pensó Maigret, un hombre que había decidido dejar de correr. Se sentaron en la oficina de Maigret, con la luz gris de la mañana a través de las ventanas. Maigret ofreció café, que Oppenheim aceptó agradecido. Le temblaban ligeramente las manos al levantar la taza. «¿Por dónde empiezo?», dijo, al principio, con la verdad. Oppenheim guardó silencio un buen rato, con la mirada fija en su café. Cuando por fin habló, su voz era baja y mesurada. «Mi verdadero nombre es Oswald Oppenheim. Eso es cierto. Soy, o era, comerciante de diamantes de Ámsterdam. Todo lo que le mostré ayer era auténtico. Mi negocio, mis documentos, mis credenciales. Pero también soy el hombre que buscas, o lo era. Piotr el Letón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Maigret sintió que las piezas volvían a moverse, formando otro patrón. Explicar. Piotr el Letón era una identidad que creé hace 5 años. Una identidad que usaba para ciertas transacciones. Fraudes, para ser sinceros. Necesitaba a alguien que pudiera moverse por Europa, que no tuviera domicilio fijo ni historial rastreable. Alguien que pudiera desaparecer cuando fuera necesario. ¿Y el hombre que murió? El rostro de Oppenheim se tensó de dolor. Mi hermano, Hans, mi hermano gemelo. Gemelo, claro. Eso explicaba las descripciones contradictorias, la imposibilidad de estar en 2 lugares a la vez. 2 hombres que se parecían trabajando juntos, presentándose como uno solo. Cuéntame sobre tu hermano. Nacimos en Hamburgo, de padre alemán y madre letona. Nuestro padre murió cuando éramos niños. Nuestra madre pasó apuros. Hans y yo crecimos pobres, siempre al margen, buscando siempre la manera de sobrevivir. Hizo una pausa y bebió un sorbo de café. Tenía talento para los negocios. Trabajé duro y finalmente me establecí en Ámsterdam. Comercio legítimo, dinero legítimo. Pero Hans era diferente. Estaba amargado, furioso con el mundo por lo que nos había negado. Se relacionó con criminales, se involucró en planes que salieron mal. Pasó un tiempo en prisión. ¿Cuándo empezasteis a trabajar juntos? Hace 5 años. Hans acudió a mí, desesperado. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda y yo me iba bien, pero quería más. Quería ser rico, no solo vivir en la comodidad. Así que llegamos a un acuerdo. Yo sería Oswald Oppenheim, el respetable comerciante. Hans sería Piotr el Letón, la sombra, recorriendo lugares a los que yo no podía ir, haciendo cosas que yo no podía hacer. Nos parecíamos lo suficiente como para que, con la ropa y los modales adecuados, pudiéramos pasar por la misma persona. Pero ambos eran Piotr. Sí, a veces interpretaba el papel cuando algo requería mis habilidades particulares. Negociación, carisma. Otras veces lo hacía Hans, cuando el trabajo era más oscuro. Nadie sabía que éramos 2. Y si alguien hacía preguntas, si la policía se acercaba, Piotr simplemente desaparecía. Y Oswald Oppenheim estaba en otro lugar, con coartadas perfectas. Maigret encendió su pipa pensando. Era ingenioso, tenía que admitirlo. La coartada perfecta era ser otra persona, ser visto en un lugar mientras tus crímenes se cometían en otro. Y los gemelos brindaban esa posibilidad como ninguna otra cosa. ¿Por qué viniste a París? Dinero, siempre hay dinero. Una mujer, Anna Petersen, con la que me viste anoche, es rica, solitaria y vulnerable. Hans la había estado cultivando durante meses, ganándose su confianza. El plan era que invirtiera en una mina de diamantes ficticia. Nos quedaríamos con su dinero y desapareceríamos, repartiéndolo entre los 2. Pero algo salió mal. Hans cambió. O quizás solo empecé a ver lo que siempre había sido. Empezó a arriesgarse a cometer errores. Consumía cocaína, descubrí más tarde. Su juicio se vio afectado. Se volvió errático, peligroso. Así que lo mataste. No, dijo con firmeza. No lo maté. Quería parar, cancelar el plan y volver a mi negocio legítimo. Discutimos al respecto la noche que llegamos. Estaba furioso y me acusó de traicionarlo. Nos separamos y esa fue la última vez que lo vi con vida. Entonces, ¿quién lo mató?
No lo sé, te lo juro, no lo sé. Maigret estudió el rostro de Oppenheim, buscando la decepción, pero solo vio agotamiento y dolor. El dolor de un hombre que había perdido a un hermano, agravado por la culpa y el miedo. ¿Me estás diciendo que alguien más mató a tu hermano? ¿Alguien relacionado con los planes que estabas llevando a cabo? Es posible. Hans tenía otros socios, gente que yo desconocía. Me ocultó secretos, hasta el final. Podría haber otro plan, algo que estuviera haciendo sin mi conocimiento. O, dijo Maigret en voz baja, podrías estar mintiendo. Podrías haberlo matado tú mismo para eliminar una responsabilidad y reclamar su parte del dinero que planeabas robar. Oppenheim lo miró a los ojos. Podría serlo, y entiendo por qué lo piensas. Pero no, Hans era mi hermano. Éramos gemelos. Incluso con todo lo que estaba mal entre nosotros, no podría haberlo hecho. No lo habría hecho. Entonces, ayúdame a encontrar quién lo hizo. ¿Cómo? Cuéntamelo todo. Cada plan que tramabas, cada persona que conociste, cada plan que tenías. No te guardes nada. Durante las 3 horas siguientes, Oppenheim habló. Describió la compleja estructura de sus operaciones, las identidades falsas, los documentos falsificados, la red de cómplices e intermediarios. Mencionó nombres, proporcionó fechas y esbozó planes que abarcaban desde Estocolmo hasta Madrid. Y poco a poco fue surgiendo una imagen del submundo en el que se habían movido los hermanos Oppenheim. Un mundo de gente desesperada y promesas imposibles, de dinero fluyendo por canales invisibles, de confianza traicionada y fortunas perdidas. Anna Petersen, dijo Maigret en un momento dado. ¿Cuánto pensabas quitarle? 200.000 francos. Era una suma asombrosa. Maigret pensó en la mujer que había visto a través de la ventana del restaurante, elegante y sonriente, sin saber que la estaban marcando para su destrucción. ¿Tu hermano ya tenía el dinero? ¿O aún estaba por cobrar? Aún faltaba por cobrar. La inversión debía realizarse la semana que viene. Hans debía preparar los documentos y dar la impresión de legitimidad. ¿Dónde están esos documentos ahora? No lo sé. Supongo que donde quiera que se alojaba Hans. Pero no sé dónde era. Teníamos alojamientos separados por seguridad. Maigret envió a Janvier a registrar la habitación del hotel barato con más detenimiento. Quizás había documentos escondidos en algún lugar, pistas sobre otros planes, nombres de otros cómplices. Cuando volvieron a estar solos, Maigret preguntó, ¿qué haréis ahora? Supongo que eso depende de ti. ¿Estoy arrestado? ¿Deberías estarlo? Oppenheim sonrió con ironía. Por los fraudes, sí. Por el asesinato de mi hermano, no. Pero sospecho que tendrá dificultades para probar los fraudes sin más pruebas. La mayoría de nuestras víctimas estaban demasiado avergonzadas para denunciar lo sucedido. Prefieren perder dinero en silencio antes que admitir que las engañaron. Podría considerarte como testigo material. Podrías, pero creo que te soy más útil estando libre. Puedo ayudarte a encontrar al asesino de Hans. Conozco el mundo en el que se movía, la gente con la que trataba. Dame tiempo y encontraré respuestas, Maigret lo consideró. Iba contra el procedimiento, contra el sentido común incluso, pero algo en su interior creía que el dolor de Oppenheim era real y que el dolor podía ser un poderoso motivador. 24 horas, dijo finalmente. Haré que te sigan a cada instante. Si intentas escapar, te arrestaré de inmediato. Pero si de verdad quieres encontrar al asesino de tu hermano, demuéstralo. Oppenheim se puso de pie. Gracias, inspector. No le decepcionaré. Tras marcharse, Maigret se sentó solo en su despacho, fumando su pipa y mirando al techo. Tenía la sensación de estar al borde de algo vasto y complejo, una red de engaños que se extendía mucho más allá de un solo asesinato. En algún lugar de esa red se encontraba la verdad, sobre quién había asesinado a Hans Oswald, sobre lo que los hermanos realmente planeaban, sobre cuántas vidas habían destruido en su afán de lucro. Pero encontrar esa verdad requeriría paciencia, observación y desentrañar cuidadosamente las capas de mentiras. Requeriría comprender no solo lo que hacían las personas, sino también por qué lo hacían, qué miedos y deseos las impulsaban. Maigret se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, el Sena fluía, llevándose consigo sus secretos. En algún lugar de la ciudad, un asesino andaba suelto. En algún lugar, Oswald Oppenheim iniciaba su búsqueda. Y en algún lugar, en cafés, hoteles y apartamentos caros, se tramaban otros planes, se marcaban otras víctimas. El trabajo nunca terminaba. Esa era la verdad que Maigret había aprendido durante años de trabajo policial. Resolvías un caso y aparecía otro. Atrapabas a un criminal y surgían 3 más para ocupar su lugar.
La ciudad era un organismo que generaba delincuencia con la misma naturalidad con la que generaba tráfico, ruido y el olor a pan horneándose al amanecer. Solo podías quedarte en tu puesto y trabajar. Paciente y metódicamente, caso por caso, sacó su pipa y se preparó para volver a ella. Jambier regresó esa tarde con noticias. El registro de la habitación de Hans Oswald había revelado un tesoro, un cuaderno, oculto dentro de un libro ahuecado, que contenía nombres, fechas y cantidades. Era un registro de sus operaciones, escrito con la cuidadosa letra de Hans, un libro de contabilidad de engaños. Maigret extendió el cuaderno sobre su escritorio y lo estudió. 23 nombres a lo largo de 5 años. 23 personas que habían sido estafadas, manipuladas, dejadas con cuentas bancarias vacías y con la confianza traicionada. Las cantidades variaban, algunas tan pequeñas como 5.000 francos, otras alcanzaban cientos de miles. En total, los hermanos habían robado bastante más de 1 millón de francos, pero más interesantes que las víctimas eran los demás mencionados al margen. Socios, intermediarios, personas que habían ayudado a facilitar los fraudes. Un falsificador en Bruselas llamado Pepito Maestra, un banquero en Ámsterdam que hizo la vista gorda, una mujer en Estocolmo que presentó a los hermanos a las víctimas, una red de facilitadores, cada uno sacando su tajada, cada uno comprometido y, por lo tanto, leal. Esa gente, dijo Maigret a Jambier, ¿conocía a ambos hermanos? ¿Sabían que eran 2? Algunos debieron haberlo hecho, los que trabajaron estrechamente con ellos, pero sospecho que la mayoría pensaba que Pieter era solo un hombre, dependiendo del hermano que conocieran, y una de estas personas podría haber matado a Hans, si supiera algo peligroso, si amenazara con delatarlos. Maigret envió telegramas a los departamentos de policía de toda Europa solicitando información sobre los nombres del cuaderno. Las respuestas empezaron a llegar en cuestión de horas. La mayoría de los nombres eran conocidos por la policía, delincuentes de poca monta, estafadores, falsificadores. El tipo de personas que operaban en la franja gris, entre la ley y la ilegalidad, sin éxito suficiente para retirarse, sin ser capturados lo suficiente como para ir a prisión permanente. Un nombre sobresalía, Pepito Maestra, el falsificador de Bruselas. Según los registros policiales, había sido encontrado muerto 3 meses antes, aparentemente por suicidio, pero el agente investigador observó que las circunstancias eran sospechosas. Maestra se encontraba de buen humor, tenía planes para el futuro y no mostraba síntomas de depresión. Maigret contempló el informe durante un buen rato. 2 muertes con 3 meses de diferencia, ambas relacionadas con los hermanos Oppenheim. ¿Se trataba de una coincidencia? ¿O alguien estaba eliminando sistemáticamente a todos los implicados en sus planes? Pensó en Oswald Oppenheim, recorriendo las calles de París, haciendo preguntas, buscando al asesino de su hermano. Si la teoría de Maigret era correcta, el propio Oppenheim podría estar en peligro. El próximo objetivo. ¿Pero quién estaba cometiendo el asesinato? ¿Y por qué? Esa noche, Maigret recibió una visita. Llegó a la sede poco después de las 7, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa. El oficial de guardia la hizo subir, una elegante mujer de unos 40 años, la del restaurante. «Anna Petersen, ¿inspector Maigret?», preguntó extendiendo la mano. «Le pido disculpas por venir sin avisar, pero necesito hablar con usted sobre Oswald Oppenheim». Se sentaron en su oficina. Ella rechazó el café, pero aceptó un vaso de agua que sostuvo sin beber, usándolo más como algo para entretenerse con las manos. «¿En qué puedo ayudarla, señora? Conozco a Oswald desde hace varios meses. Nos conocimos a través de amigos en común. Me ha estado ayudando con algunas inversiones. Me dijo que compraba diamantes. Parecía informado y confiable. Pero hoy vino a verme y me dijo algo extraordinario». «¿Qué te dijo?» «Que todo era un fraude, que había planeado robarme el dinero, que su hermano, un hermano que nunca supe que tenía, estaba muerto, asesinado, que ahora estaba trabajando con la policía para encontrar al asesino». Ella miró a Maigret con unos ojos que se esforzaban mucho por no llorar. «¿Es cierto? ¿De verdad planeaba robarme?» Maigret no vio sentido en mentir. «Sí», asintió lentamente, como confirmando algo que ya sospechaba. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Las ganancias que prometía, las oportunidades. Pero quería creer. «Soy viuda, inspector. Mi esposo murió hace 2 años. Desde entonces he estado sola. Cuando Oswald me prestó atención, cuando pareció valorar mi compañía, yo...» Se detuvo, recomponiéndose. «Supongo que dejé que la esperanza se impusiera al juicio». «¿Te dijo por qué reveló la verdad?»
Dijo que la muerte de su hermano lo había cambiado todo, que no podía seguir adelante, que no podía aceptar dinero de alguien mientras cargara con la sangre de su hermano en la conciencia. Quería enmendar el daño. Maigret lo asimiló. Coincidía con lo que Oppenheim le había dicho, pero también podía ser otra capa de engaño. La mayor habilidad de un estafador era hacer creer a la gente su sinceridad. ¿Por qué vino a verme, señora Petersen? Para preguntarme si debo creerle, para preguntarme si esto no es solo otra estratagema, otra forma de manipularme. Porque incluso después de todo lo que me dijo, una parte de mí todavía quiere creer que es fundamentalmente decente, que puede redimirse. Era la eterna pregunta, pensó Maigret, la pregunta que rondaba cada interrogatorio, cada juicio. ¿Podía la gente cambiar? ¿Podía alguien que había pasado años mintiendo volverse honesto de repente? ¿O era todo solo una actuación, máscaras bajo máscaras? No lo sé, dijo Maigret con sinceridad. Creo que su dolor por su hermano es real. Creo que sí quiere encontrar al asesino. Pero no puedo decir si eso representa un cambio genuino o simplemente una desviación temporal de su comportamiento habitual. Las personas son más complejas de lo que nos gustaría. Ella sonrió tristemente. Los informes de vigilancia llegaron a lo largo del día siguiente, ofreciendo una imagen de los movimientos de Oswald Oppenheim por París. Había visitado 3 cafés diferentes en Montmartre, hablando con hombres que parecían incómodos a la luz del día. Había ido a la Gare du Nord y revisado las taquillas, como si buscara algo. Había pasado 1 hora en una cabina telefónica, llamando a números que los hombres de Maigret no pudieron rastrear. Pero lo más importante es que había regresado 2 veces al hotel barato en el que se había alojado su hermano, y se había quedado afuera durante largos ratos, mirando las ventanas como si esperara alguna revelación. Maigret lo observó a través del escaparate de un café al otro lado de la calle en su segunda visita. Oppenheim parecía disminuido, más pequeño de lo que parecía antes. El costoso abrigo le quedaba diferente ahora, como si llevara ropa ajena. Maigret sabía que el dolor le hacía eso a la gente. Les quitaba la armadura que llevaban, dejándolos vulnerables e inseguros. Cuando Oppenheim finalmente entró en el hotel, Maigret lo siguió. Lo encontró en la habitación de su hermano, sentado en la estrecha cama, con algo en las manos. Una fotografía, la misma que se había encontrado en el cuerpo de Hans. Esta foto fue tomada hace 6 años, dijo Oppenheim sin levantar la vista. En Hamburgo, justo antes de mudarme a Ámsterdam. Por aquel entonces todavía éramos muy unidos. Aún creíamos que podíamos tener una vida normal. Maigret se quedó en la puerta sin decir nada. ¿Tiene usted hermanos, inspector? No. Entonces no puedes entender lo que es compartirlo todo desde el momento del nacimiento. El mismo rostro, la misma sangre, los mismos recuerdos. Éramos 2 partes de una misma persona. Y ahora la mitad de mí está muerta. Colocó la fotografía con cuidado sobre la pequeña mesa. He estado haciendo preguntas, continuó. He hablado con gente que Hans conocía, con gente con la que trabajaba. Y estoy empezando a ver algo. Un patrón. ¿Qué patrón? Miedo. Todos con los que hablo tienen miedo. No dicen de qué ni de quién, pero lo veo en sus ojos. Algo ha cambiado en el inframundo. Alguien nuevo ha llegado, o alguien viejo se ha vuelto peligroso. La gente tiene cuidado, cuida sus palabras. ¿Tienes un nombre? No, solo susurros. Referencias a el estonio, el hombre de Tallinn. Nadie dirá más que eso. Maigret sintió que las piezas volvían a cambiar. Un estonio, alguien del Báltico, como la identidad letona que habían adoptado los hermanos. ¿Será coincidencia? Cuéntame más sobre tu madre, dijo Maigret. Tu madre letona. Oppenheim levantó la vista, sorprendido por la pregunta. ¿Y ella qué? ¿De dónde era? ¿Tenía familia? Era de Riga. Llegó a Alemania de joven, huyendo de la revolución. Tenía un hermano, creo, pero nunca lo conocimos. No hablaba mucho de su pasado. ¿Cuál era su nombre de soltera? Mortav, Elena Mortav, Maigret lo anotó. Otro hilo que tirar. La investigación se expandía, retrocediendo al pasado, a través de las fronteras, hacia la compleja historia de las personas desplazadas por la guerra y la revolución. Necesito que vengas conmigo, dijo Maigret. Hay alguien que quiero presentarte. Tomaron un taxi hasta el barrio ruso, cerca de la estación de Lyon, donde se habían asentado refugiados del este tras las guerras y revoluciones que desgarraron Europa. Era un barrio de pequeñas tiendas con letreros cirílicos, de restaurantes que servían borscht y pan negro, de ancianos jugando al ajedrez en los escaparates y mujeres vendiendo flores en las esquinas. Maigret llevó a Oppenheim a un pequeño restaurante en una calle lateral. Dentro hacía calor y olía a col y tabaco. Viejas fotografías colgaban de las paredes, imágenes de una ciudad que ya no existía, de personas probablemente muertas, de un mundo arrasado por la historia.
Un anciano estaba sentado en una mesa de la esquina, bebiendo un vaso de té. Levantó la vista cuando Maigret se acercó, con una mirada penetrante a pesar de su edad. «Inspector», dijo en francés con marcado acento. «Recibió mi mensaje». «Este es Oswald Oppenheim», dijo Maigret, «el hermano del hombre que fue asesinado». El anciano observó atentamente a Oppenheim. «Te pareces a tu madre». Elena tenía los mismos ojos. Oppenheim palideció. «¿Conocías a mi madre?» «Conocí a su familia. Yo también soy, o era, de Riga. Me llamo Konstantin Vasili. El hermano de tu madre, tu tío, era amigo mío. Dmitri Mortav, ¿era? Murió hace 15 años, en Tallinn, fusilado por nacionalistas estonios durante los disturbios de posguerra». Maigret observó cómo Oppenheim asimilaba esta información. Una familia que desconocía, una historia que jamás le habían contado. Era como ver a un hombre descubrir que tenía una sombra que nunca había notado. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Oppenheim. «¿Por qué?», dijo Konstantin lentamente. «Creo que la muerte de tu hermano está relacionada con sucesos que sucedieron hace mucho tiempo, en un lugar donde ninguno de los dos había estado. Tu tío Dmitri se relacionó con cierta gente peligrosa, hombres que creían en tomar lo que querían, que no reconocían más autoridad que la fuerza. Algunos sobrevivieron, algunos vinieron al oeste después de la guerra, y algunos están aquí ahora». «El estonio», dijo Maigret. Konstantin asintió. «Su verdadero nombre es Volmar Rebane. Era socio de Dmitri en Riga. Tras su muerte, Rebane se hizo cargo de sus operaciones, contrabando, principalmente, pero también extorsión y asesinato a sueldo. Operaba en toda la región del Báltico, pero cuando la situación se volvió demasiado peligrosa, cuando los nuevos gobiernos empezaron a tomar medidas drásticas, se trasladó al oeste, primero Alemania, luego Holanda, ahora Francia. ¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Oppenheim. «Quizás nada contigo, pero con tu hermano, con Pietre el Letón, eso es otra historia. Usaste la herencia de tu madre como parte de tu falsa identidad. Invocaste el nombre Latvija, lo difundiste en el submundo criminal. Y cuando Volmar Rebane se enteró, habría querido saber quién eras, si tenías vínculos con las antiguas familias, las antiguas redes, si representabas una amenaza para él». Maigret empezaba a comprender. Y cuando descubrió que eran dos hermanos con la misma identidad, lo vio como una amenaza, un engaño que podría usarse en su contra. Quizás. O quizás vio una oportunidad. Dos hombres que podían estar en dos lugares a la vez, con habilidades y contactos. Podría haber intentado reclutarlos. Y si se negaban, o si sabían demasiado, Konstantin extendió las manos. «Hombres como Rebane no dejan cabos sueltos. ¿Dónde podemos encontrarlo?», preguntó Maigret. «Eso no lo sé. Se mueve con cuidado. Usa intermediarios. Pero conozco a alguien que podría saberlo. Una mujer llamada Ekaterina Smirnova regenta una discoteca cerca de Pigalle. Mucha gente del Báltico va allí. Se entera de cosas». Maigret anotó el nombre. Al salir del restaurante, Oppenheim permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Afuera, en la calle, bajo la luz grisácea de la tarde, por fin habló. «Mi madre nunca nos contó nada de esto. Nunca mencionó a su hermano ni la vida que dejó atrás. Quería que fuéramos alemanes, que olvidáramos el este. Y en cambio, Hans y yo usamos esa herencia como herramienta para robar. La convertimos en una mentira, y ahora esa mentira tiene consecuencias», dijo Maigret. Esa noche, Maigret y Oppenheim fueron a la discoteca de Pigalle. Era de esos locales que cobran vida al anochecer. Cortinas de terciopelo rojo, iluminación tenue, un pequeño escenario donde una mujer cantaba en ruso mientras los hombres bebían y fingían no escuchar. Ekaterina Smirnova rondaba los 50. Tenía el pelo rubio platino y una mirada dura, como si hubiera visto demasiado. Los conoció en una oficina trasera que olía a cigarrillos y perfume barato. «Policía», dijo mirando a Maigret. «Siempre lo noto. Estoy buscando información sobre Volmar Rebane». Su rostro se quedó en blanco. «No conozco ese nombre». «Sí, lo sabes. Y creo que sabes por qué lo busco. Un hombre fue asesinado. Lo arrojaron al Sena. Creo que Rebane fue el responsable». Encendió un cigarrillo con las manos firmes. «¿Por qué iba a ayudarte?». «Porque está matando gente en tu comunidad. Porque está llamando la atención sobre lugares como este, haciéndoles la vida difícil a todos. Y porque si no lo detenemos, morirá más gente». Guardó silencio un buen rato, fumando, pensando. Finalmente dijo: «Viene aquí a veces. No a menudo. Tiene una mesa al fondo, siempre la misma. Trae hombres, creo que guardaespaldas. Beben vodka y hablan en estonio, que la mayoría de la gente de aquí no entiende. ¿Cuándo estuvo aquí por última vez?». «Hace 3 noches. La noche antes de que mataran a ese hombre». «¿Vendrá otra vez?».
Quizás no tiene un horario fijo, pero si lo tiene, puedo avisarle. Maigret le dio el número del Quai des Orfèvres. A cualquier hora, de día o de noche. Afuera, la noche era fría y París se iluminaba para la noche. Oppenheim caminaba junto a Maigret en silencio, con las manos en los bolsillos y el rostro demacrado. Debería haberlo visto, dijo finalmente. Los riesgos que corría Hans, la gente con la que se reunía. Estaba demasiado concentrado en el dinero, en los planes. No presté atención a los peligros. No lo podrías haber sabido. Debería haberlo hecho. Era mi hermano, mi gemelo. Debería haberlo sentido cuando estaba en problemas. Caminaron por calles cada vez más oscuras y peligrosas. Este era el París que los turistas nunca veían. El París de los hoteles y las vidas baratas, donde la gente venía a desaparecer o a reinventarse, donde el pasado podía desprenderse como un abrigo viejo. Dígame una cosa, inspector, dijo Oppenheim. Cuando atrapen a Revane, si es que lo atrapan, ¿importará? ¿Cambiará algo? Hans seguirá muerto. La gente a la que estafamos seguirá perdiendo su dinero. El daño seguirá hecho. La justicia no consiste en deshacer el pasado, dijo Maigret. Se trata de asegurar que el presente tenga consecuencias, de trazar límites que la gente no pueda cruzar sin pagar un precio. Es imperfecta. A menudo es demasiado tarde. Pero es todo lo que tenemos. ¿Y la venganza? ¿Hay alguna diferencia entre justicia y venganza? A veces, no siempre. La ley intenta hacer esa distinción. Pero al final, ambas provienen del mismo lugar, la necesidad humana de equilibrar la balanza, de darle un significado al sufrimiento. Llegaron a la estación de metro donde sus caminos se separarían. Oppenheim les extendió la mano. Gracias, inspector. Por creerme, por intentar comprender. No me des las gracias todavía. Aún tenemos que encontrar a Revane, y cuando lo hagamos, puede que no te guste lo que descubramos, sobre Hans, sobre todo. La verdad, rara vez es tan simple como quisiéramos. Maigret vio a Oppenheim bajar al metro. Luego se dio la vuelta y caminó hacia casa. La noche estaba completamente oscura, las calles iluminadas por farolas dispersas que creaban más sombras que luz. En algún lugar de esta ciudad, Volmar Revane planeaba su siguiente movimiento. Y en algún lugar, Maigret sabía, había otros secretos esperando ser descubiertos, otras capas de este caso que apenas se habían tocado. La investigación fue como pelar una cebolla. Cada capa revelaba otra que estaba debajo, y cada revelación provocaba lágrimas. La llamada llegó 2 noches después, a las 3 de la mañana. Maigret se despertó con el timbre insistente del teléfono y su esposa se removió a su lado en la oscuridad. Se tambaleó hasta el pasillo y descolgó el auricular. Revane está aquí. Era la voz de Ekaterina Smirnova, tensa y tranquila. En el club. Ha estado bebiendo. Creo que está celebrando algo. No dejes que se vaya. Ya voy. Maigret se vistió rápidamente. Despertó a Jambier con una llamada telefónica y tomó un taxi por las calles vacías hasta Pigalle. El barrio aún estaba animado a esa hora. Las discotecas y bares abarrotados de gente. Las calles llenas de gente buscando algo que probablemente no encontrarían. Jambier lo recibió fuera del club. He colocado hombres en las salidas. Si intenta huir, lo atraparemos. Dentro, el aire estaba cargado de humo y olor a alcohol. Ahora había otro cantante en el escenario. Un hombre de voz melancólica que interpretaba canciones que Maigret no reconocía. La multitud se estaba dispersando. Solo quedaban los bebedores empedernidos, aquellos para quienes la noche nunca era suficiente. Ekaterina apareció junto a Maigret. Al fondo, en la mesa del rincón, Maigret lo vio de inmediato. Un hombre corpulento, de unos 50 años, con un rostro ancho y eslavo y ojos incansables. 2 hombres más jóvenes estaban sentados con él, observando la sala con atención profesional. Sobre la mesa había varias botellas de vodka vacías y un cenicero rebosante de colillas. Maigret se acercó lentamente, con Jambier un paso detrás. Al llegar a la mesa, Revane levantó la vista con ojos claros a pesar del alcohol. Borracho pero funcional, notó Maigret. De los más peligrosos. ¿Volmar Revane? ¿Quién pregunta? Maigret mostró sus credenciales. Policía judicial. Necesito que me acompañe. Tengo preguntas sobre un asesinato. Revane sonrió, mostrando sus dientes de oro. No lo creo. Los 2 guardaespaldas se removieron en sus asientos, llevándose las manos a sus abrigos. Pero Jambier ya tenía su revólver desenfundado, apuntando al suelo, pero visible. Tus hombres pueden quedarse aquí, dijo Maigret con calma. Ven con nosotros. Podemos hacerlo discretamente o podemos armar un escándalo. Tú decides. Durante un largo instante nadie se movió. El cantante continuó con su triste canción. Otros clientes fingieron no notar la confrontación. Entonces Revane rió.
con una risa profunda que parecía salir de sus entrañas. Está bien, inspector. Hablaré con usted, pero no hay nada que contar. No sé nada de ningún asesinato. Lo llevaron al quai des Orfèvres en la parte trasera de un coche patrulla. Se sentó tranquilamente, mirando por la ventana a París pasar, tarareando de vez en cuando. En la comisaría lo metieron en una sala de interrogatorios, la misma donde Marcel Monsin había confesado semanas antes. Aunque Maigret intentaba no pensar en ello, Revin se sentó con los brazos cruzados, todavía sonriendo. Entonces, ¿de qué asesinato estamos hablando? Hans Oswald, también conocido como Pietre el Letón. Su cuerpo fue rescatado del Sena hace 5 días. Ah, el gemelo. Sí, oí hablar de eso. Es muy triste. ¿Pero qué te hace pensar que tuve algo que ver? Porque lo conocías, porque operaba en tu territorio y porque eliminarlo te serviría. Rebane se encogió de hombros. Conozco a mucha gente, inspector. Eso no me hace responsable de sus muertes. Dime cómo lo conociste. A través de conocidos mutuos. La comunidad de europeos del este en París, todos nos conocemos, más o menos. Los letones, o letones como resultó, eran inteligentes. Su plan con el hermano gemelo muy creativo. Lo admiré desde una perspectiva profesional. ¿Intentaste reclutarlos? Quizás. Uno oye hablar de gente con talento, uno pregunta. Pero no les interesaba trabajar conmigo. Preferían su independencia. Yo respetaba eso. ¿Los amenazaste? ¿Por qué habría de hacerlo? No competían con mi negocio. Cometían pequeños fraudes, juegos de confianza. Yo opero a mayor escala. No hubo ningún conflicto. Maigret estudió el rostro de Revin buscando indicios. Pero el hombre era bueno, muy bueno. O decía la verdad, o era un mentiroso consumado. Probablemente ambas cosas. ¿Dónde estabas hace 4 noches, entre medianoche y las 3 de la mañana? En casa, durmiendo. Solo por desgracia, así que no tengo coartada. Pero no encontrarán ninguna prueba que me vincule con esta muerte, porque no la hay. Lo interrogaron durante 3 horas. Maigret intentó todos los métodos posibles, compasión, agresividad, lógica paciente. Pero Revin nunca cambió su versión, nunca cometió un desliz, nunca reveló nada más allá de lo que decidió revelar. Finalmente, al amanecer sobre el Sena, Maigret tuvo que dejarlo ir. No había pruebas, ni testigos, ni nada concreto que justificara su detención. Gracias por su cooperación, dijo formalmente Maigret. Revin se levantó y se estiró. Por supuesto, inspector. Siempre dispuesto a ayudar a la policía. ¿Pero puedo darle un consejo? ¿Qué consejo? Estás buscando en el lugar equivocado. La respuesta a tu asesinato no está conmigo. Está más cerca de lo que crees. Mucho más cerca. ¿Qué significa eso? Pero Revin se limitó a sonreír y salió, escoltado por un oficial hasta la salida. Después de irse, Jambier dijo, «Está mintiendo. Puedo sentirlo, quizás. Pero el sentimiento no es prueba. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos buscando. Hay algo que nos falta, alguna conexión que no hemos establecido». Maigret regresó a casa mientras la ciudad despertaba. Las calles se llenaban de trabajadores que se dirigían a sus trabajos, comerciantes abriendo sus persianas, los primeros metros retumbando bajo tierra. Estaba exhausto pero no podía dormir. Las últimas palabras de Revin resonaban en su mente. La respuesta está más cerca de lo que crees. ¿Qué significaba eso? ¿Más cerca cómo? ¿Más cerca dónde? Pensó en el caso desde el principio, intentando encontrar el patrón. 2 hermanos, uno muerto, una red de fraudes que se extendía a lo largo de los años. Una conexión con el submundo del Báltico. Un misterioso estonio que podría o no estar involucrado. Y en algún lugar de todo esto, una verdad que no veía. Esa tarde, llegó un mensaje de Oswald Oppenheim. Quería reunirse urgentemente. Maigret lo encontró en un café cerca de los jardines de Luxemburgo, sentado en una mesa de la esquina con una taza de café fría. «He recordado algo», dijo Oppenheim sin preámbulos, «sobre la noche en que Hans murió. Discutimos, como te dije. Pero había algo más, alguien más. ¿O Mese? Una mujer. La vi con Hans ese mismo día, en la Gare du Nord. Estaban discutiendo sobre algo. Parecía enfadada, molesta. Cuando le pregunté a Hans al respecto más tarde, me dijo que no era nada, que solo era un viejo conocido. Pero creo que mentía. ¿Puedes describirla? Alta, de pelo oscuro, de unos 35 años. Vestía bien. Tenía acento. De Europa del Este, creo, pero no podría ubicarlo con más precisión. Maigret sintió que las piezas se movían una vez más. Una mujer. Otra jugadora en este juego. ¿La reconocerías si la volvieras a ver? Creo que sí, sí. Entonces tenemos que encontrarla. Ella podría ser la clave de todo. Pasaron el resto del día buscando. Maigret le pidió a Oppenheim,
que revisara fotografías de conocidos asociados del cuaderno. Lo llevó al barrio ruso y le pidió que observara a las mujeres en los cafés y tiendas, pero nada coincidía con su memoria. Al caer la tarde, se encontraron de nuevo en Pigalle, cerca del club de Ekaterina. Oppenheim estaba desanimado, a punto de rendirse. Entonces se detuvo de repente, agarrando el brazo de Maigret. Ahí, es ella. Maigret siguió su mirada. Una mujer entraba en un edificio al otro lado de la calle. Alta, morena, bien vestida. Se movía con determinación, con seguridad. La siguieron al interior del edificio y subieron 3 tramos de escaleras. Entró en un apartamento y a través de la puerta oyeron voces, la suya y la de un hombre, hablando en un idioma que Maigret no entendía. Llamó. Las voces cesaron. Se oyeron pasos. La puerta se abrió. La mujer miró hacia afuera, con el rostro sorprendido y luego calculador. Detrás de ella, en el apartamento, Maigret vio a alguien más. Un hombre. Volmar Rebane. Inspector, dijo Rebane desde dentro. ¡Qué coincidencia! Pase, por favor. Creo que es hora de que hablemos. El apartamento era pequeño pero bien equipado. Muebles caros, cuadros en las paredes, el tipo de lugar que sugería dinero sin ostentarlo. Rebane estaba sentado en un sillón, completamente cómodo, mientras la mujer permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados a la defensiva. «Esta es Nadia Petrov», dijo Rebane señalando, «mi socia. Y por cierto, la persona que deberías haber estado buscando desde el principio». Maigret y Oppenheim entraron lentamente. Jambier los siguió escaleras arriba y se quedó junto a la puerta, con la mano cerca de su arma. «Cuéntales, Nadia», continuó Rebane. «Cuéntales lo que pasó». La mujer estaba pálida. Miró a Oppenheim con algo parecido al arrepentimiento. «Lo siento, no quise que esto pasara. Mataste a mi hermano», dijo Oppenheim en voz baja. «Sí». La palabra quedó suspendida en el aire. Maigret le hizo un gesto para que continuara. «Trabajé con tu hermano», dijo. «Con Hans. Teníamos un plan juntos. Usar su identidad de Pieter para acceder a rusos adinerados aquí en París. Gente que había huido de la revolución con dinero. Confiaban en alguien que parecía ser de su parte del mundo. Hans me presentaba como su hermana. Juntos, los convencíamos de invertir en varias empresas. Luego desaparecíamos. Pero algo salió mal», dijo Maigret. Hans cambió. Empezó a consumir drogas. Se volvió imprudente. Empezó a creer que podía organizar sus planes por su cuenta, sin mí. Amenazó con delatarme ante Volmar, con decirle que había estado robando dinero de las operaciones. No podía permitirlo, así que lo mataste. Lo conocí esa noche. Le dije que necesitábamos hablar, que arregláramos las cosas. Caminamos por la orilla del río. Tenía un trozo de tubería escondido en mi abrigo. Cuando se dio la vuelta lo golpeé. Cayó. Pensé que estaba muerto. Lo empujé al Sena. Oppenheim apretó los puños. Él confiaba en ti. No confiaba en nadie. Ninguno de los dos lo hacía. Esa era nuestra fortaleza y nuestra debilidad. Maigret miró a Rebane. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto? No supe nada al respecto hasta después. Nadia vino a mí asustada pidiendo ayuda. Le dije que desapareciera, que se fuera de París. Pero se negó. Dijo que podía con ello, que nadie la relacionaría con la muerte. Se equivocó. Podrías haber acudido a nosotros, dijo Maigret. Habernos contado lo que sabías. Rebane se rió. ¿Venir a la policía? Inspector, los hombres como yo no vamos a la policía. Nos ocupamos de nuestros propios problemas. ¿Y qué planeabas hacer con ella? Nada. Ella tomó su decisión. Tendría que vivir con las consecuencias. O no, según cómo se desarrollaran los acontecimientos. Era escalofriante, pensó Maigret, la naturalidad con la que Rebane hablaba de la vida y la muerte, de la lealtad y la traición. Este era el mundo al que los hermanos Oppenheim habían decidido entrar. Un mundo donde la confianza no significaba nada, donde todos se aprovechaban de todos, donde la única ley era el interés propio. ¿Por qué me dijiste que la respuesta estaba cerca? Preguntó Maigret a Rebane, porque lo era. Nadia trabajaba en el club de Ekaterina. Estaba allí todas las noches, sirviendo bebidas, escuchando conversaciones. Sabía que volverías, que la verías algún día. Simplemente estaba ayudando. ¿Dejando que un asesino quede libre? Dejando que la justicia siga su curso. Su justicia, inspector. La justicia oficial, con tribunales, abogados y todo el papeleo. Podría haberlo hecho a mi manera, pero preferí que usted lo hiciera a la suya. Considérelo un gesto de respeto. Maigret no sabía si sentirse insultado o divertido. Se giró hacia Nadia. Tendrás que venir conmigo, formalmente para declarar y ser acusado. Ella asintió, resignada. Lo sé. Mientras Jambier le ponía las esposas,
Con suavidad, sin fuerza innecesaria, Oppenheim habló por primera vez desde su confesión. ¿Sufrió? Hans, cuando lo golpeaste. ¿Sufrió? No, fue rápido. No sabía lo que estaba pasando. Eso es algo, supongo. Salieron del apartamento, Janvier escoltando a Nadia y Maigret caminando junto a Oppenheim. Rebane se quedó atrás, y Maigret sabía que no había nada que lo detuviera. No había cometido ningún delito, o al menos ninguno que pudiera probarse. Desaparecería de nuevo en las sombras, donde pertenecía. En la sede, Nadia prestó declaración formal. Habló con claridad, sin emoción, describiendo el asesinato con precisión clínica. Les mostró dónde había comprado la pipa, dónde la había escondido después, dónde se había lavado la sangre de las manos. Todo corroboraba lo que ya les había contado. ¿Por qué no te marchaste de París?, preguntó Maigret. ¿Después de matarlo? ¿Y a dónde ir? Todo lo que tengo está aquí. Mis contactos, mis oportunidades. Pensé que podía quedarme, que nadie descubriría la verdad. Creí que era lo suficientemente inteligente, pero no lo eras. No, no lo era. Amanecía cuando finalmente terminaron. Nadia fue llevada a una celda a la espera del juicio. Oppenheim permanecía sentado en el despacho de Maigret, con la mirada perdida, procesando las revelaciones de la noche. Se acabó, dijo Maigret con dulzura. ¿De verdad? Supongo que irá a la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende del tribunal, pero probablemente 20 años, quizá más. ¿Y Rebane? Él sabía que ella había matado a Hans. Ayudó a encubrirlo. No podemos probarlo. Él dirá que se enteró hace poco, que estaba a punto de venir a vernos cuando llegamos. Su palabra contra la de ella, y ella dirá lo que le convenga. Oppenheim se levantó y se acercó a la ventana. El Sena era dorado bajo la luz del amanecer, hermoso e indiferente. ¿Qué hago ahora? ¿Vuelve a Ámsterdam? Reanuda tu negocio legítimo. Intenta construir una vida que no se base en el engaño. ¿Puedo hacer eso? ¿Después de todo? No lo sé, pero puedes intentarlo. ¿Y el dinero que robamos? ¿La gente a la que defraudamos? Eso es algo entre usted y su conciencia, y quizás entre usted y un abogado, si alguna de esas personas decide presentar cargos. Oppenheim se apartó de la ventana. Gracias, inspector, por descubrir la verdad, por preocuparse lo suficiente como para investigar. Es mi trabajo, quizás, pero creo que es más que eso. Podrías haberlo descartado como una simple muerte criminal, algo que no merecía tu tiempo. En cambio lo trataste como si la vida de Hans importara, como si mereciera justicia a pesar de todo lo que había hecho. Todos merecen justicia, y dijo Maigret, incluso los criminales. Quizás especialmente los criminales, porque el mundo se apresura a descartarlos como si fueran indignos. Tras la marcha de Oppenheim, Maigret se sentó solo en su despacho mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Sintió el agotamiento habitual que acompaña al final de un caso. No solo cansancio físico, sino un cansancio espiritual más profundo. Cada caso te quita algo, pensó. Un trocito de tu fe en la naturaleza humana, de tu creencia en que las personas son fundamentalmente decentes. Y aún así, hubo momentos de gracia incluso en las historias más oscuras. El dolor genuino de Oppenheim por su hermano, la disposición final de Nadia a confesar, incluso la extraña decisión de Rebane de dejar que la justicia siguiera su curso oficial en lugar de contar su propia versión. El caso se resolvió, pero las preguntas persistían. ¿Qué llevó a alguien a elegir el crimen en lugar de la honestidad? ¿Qué secuencia de acontecimientos, qué acumulación de heridas, decepciones y compromisos morales llevó a una persona al punto en que matar parecía una opción racional? Maigret no tenía respuestas. Dudaba que alguien las tuviera. Solo podía ser testigo, intentar comprender y mantener las frágiles estructuras de la ley y la justicia que impedían que la sociedad cayera en el caos absoluto. No era mucho, pero algo era. El juicio tuvo lugar en marzo, cuando París se encontraba entre el invierno y la primavera, sin poder decidir qué estación prefería. La lluvia caía intermitentemente, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban cielos grises y peatones apresurados. Maigret asistió, aunque no estaba obligado a hacerlo. Se sentó al fondo de la sala y observó cómo se examinaba, diseccionaba y juzgaba la vida de Nadia Petrov. El fiscal la pintó como una asesina a sangre fría que había asesinado por dinero y conveniencia. La defensa alegó una capacidad disminuida, años de trauma por sus experiencias durante la Revolución Rusa, una vida dedicada a la supervivencia que había deformado su brújula moral. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Oswald Oppenheim testificó. Habló con claridad, sin mostrar emoción alguna, describiendo la vida y la muerte de su hermano.
Cuando se le preguntó si quería venganza, se limitó a decir: quiero comprensión. Quiero saber por qué Hans tuvo que morir. Pero supongo que nunca lo sabré del todo. La propia Nadia se mantuvo tranquila durante todo el proceso. Respondió a las preguntas directamente y admitió su culpa sin intentar minimizarla. Había una dignidad en su porte que Maigret encontró admirable y preocupante a la vez. Había matado a un hombre, pero mantuvo la compostura, su autoestima. ¿Era eso fuerza o sociopatía? No podía decidirse. El veredicto se produjo tras 2 días de deliberación, culpable de asesinato, con circunstancias atenuantes. La condena, 15 años de prisión. Nadia lo aceptó sin reaccionar. Mientras se la llevaban, volvió la vista hacia la sala. Sus ojos se cruzaron con los de Maigret por un instante, y él creyó ver algo en ellos. No arrepentimiento, exactamente, sino reconocimiento. Un reconocimiento de que este era el final que siempre había sido inevitable, de que sus decisiones la habían conducido inexorablemente a este momento. Fuera del juzgado, Maigret encontró a Oppenheim bajo la lluvia sin paraguas, dejando que el agua le empapara el abrigo. 15 años, dijo Oppenheim. ¿Es suficiente? ¿Es eso justicia? Es lo que decidió la ley, ¿pero es correcto? Maigret reflexionó sobre esa pregunta. La había reflexionado muchas veces a lo largo de los años. La justicia es una aproximación. Hacemos todo lo posible por ajustar el castigo al delito, para equilibrar la balanza. Pero la justicia perfecta es imposible. Tratamos con seres humanos, y los seres humanos son demasiado complejos, demasiado contradictorios para un equilibrio perfecto. Será una anciana cuando salga. Su vida, a todos los efectos prácticos, habrá terminado. Quizás. O quizás encuentre la manera de reconstruir. La gente puede sorprenderte. Permanecieron juntos bajo la lluvia, 2 hombres pensando en la culpa y el castigo, en los misterios del comportamiento humano, en las delgadas líneas que separaban a los justos de los condenados. ¿Qué harás ahora?, preguntó Maigret. Me voy de París mañana. ¿Regreso a Ámsterdam? He estado pensando en lo que dijiste. Intentar construir algo honesto. Contacté a varias de las personas a las que Hans y yo estafamos. Estoy planeando reembolsarles lo máximo que pueda. No reparará el daño, pero algo es algo. Eso es bueno. ¿Lo es? ¿O es solo otra actuación, otra forma de manipular cómo me ve la gente? Ya no lo sé. He pasado tantos años fingiendo ser lo que no soy, que no sé qué es real y qué es una actuación. Quizás no importe, dijo Maigret. Quizás la actuación, si se mantiene el tiempo suficiente, se vuelve real. Actúas con honestidad, restituyes, intentas vivir mejor. Al final, esas acciones te definen más que tus crímenes pasados. Espero que tenga razón, inspector. De verdad que sí. Se dieron la mano y Oppenheim se alejó bajo la lluvia, desapareciendo entre la multitud. Maigret lo vio marcharse, preguntándose si realmente rehacería su vida o si el peso del pasado resultaría demasiado pesado para escapar. Esa noche, Maigret recibió una visita inesperada en su oficina. Volmar Reván entró como si fuera el dueño del lugar, ocupando el umbral de la puerta con su imponente figura. «El estonio», murmuró Jambier, mientras tomaba su teléfono para pedir refuerzos. «No pasa nada», dijo Maigret. «Déjenlo entrar». Reván se sentó frente al escritorio de Maigret, observando la oficina con aparente interés. «Así que aquí es donde trabajas». Más modesto de lo que esperaba. «¿Qué deseas?» «Para agradecerte por gestionar el asunto con Nadia correctamente por los canales oficiales. Podría haber sido más complicado. No necesito que me des las gracias. Quizás no. Pero quería que entendieras algo. Nadia no obedecía mis órdenes. No quería que el letón muriera. Me era útil vivo. ¿Para blanquear dinero? ¿Para facilitar sus operaciones?» Reván sonrió. «Es más listo de lo que aparenta, inspector». «Sí, algo así. Los hermanos me proporcionaban servicios que necesitaba ocasionalmente. Sus muertes, o muerte, ya que solo murió uno, representaron una pérdida para mi negocio. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que no lo mandé matar. Sé que sospechabas de mí. Quiero que esa sospecha desaparezca de tu mente. ¿Por qué te importa lo que pienso? Porque nos volveremos a encontrar tú y yo. París no es tan grande como para que nuestros caminos no se crucen. Y cuando lo hagan, preferiría no ser tu principal sospechoso de cada crimen que ocurra en el barrio ruso». Maigret tuvo que admitir que tenía razón. «Mantendré la mente abierta, pero si estás involucrado en algún delito en mi ciudad, lo averiguaré. Y vendré a por ti». No esperaba menos. Eso es lo que lo hace interesante, inspector. Es incorruptible. En mi mundo, esa es una cualidad muy poco común. Después de que Revanes se fue, Jambier dijo: «¿Deberíamos seguirlo? ¿Ver a dónde va?» «No, déjalo ir. Nos dijo lo que quería decirnos. El resto es asunto suyo, hasta que sea nuestro». Pero esa noche,
Despierto en la cama mientras su esposa dormía plácidamente a su lado, Maigret pensó en las palabras de Rebane. El estonio tenía razón, volverían a encontrarse. Hombres como Rebane no se retiraban, no se desvanecían. Continuaban sus operaciones hasta que los atrapaban o los mataban, y capturarlos requería paciencia y suerte a partes iguales. El caso se cerró, pero la historia más grande continuó. Los días posteriores al juicio transcurrieron lentamente para Maigret, cada uno fundiéndose con el siguiente, con una monotonía que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio se sentía opresiva. La primavera estaba llegando de verdad. Los árboles brotaban a lo largo del Sena, las mesas de los cafés aparecían en las aceras, la ciudad se desprendía de su gris invierno como una piel vieja. Pero Maigret no podía quitarse de encima el peso que se había instalado sobre él durante el juicio. Cumplía con su trabajo mecánicamente. Había otros casos, un robo de joyas en el Distrito 16, un asesinato doméstico en Belleville, el típico desfile de locura y desesperación humana. Los investigó con competencia y eficiencia, pero sin el compromiso que solía sentir. Algo en el caso Pietre lo había perturbado de maneras que apenas comenzaba a comprender. No fue la violencia. Había visto cosas peores, mucho peores, en sus años en la policía. Ni siquiera fue el engaño, aunque la elaborada estructura de mentiras que los hermanos Oppenheim habían construido era impresionante a su manera. No, lo que le preocupaba era algo más fundamental. El caso había revelado la inestabilidad esencial de la identidad misma. Dos hombres que podrían ser uno, un hombre que podría ser dos, máscaras usadas durante tanto tiempo que se convirtieron en rostros, actuaciones tan sostenidas que se convirtieron en realidad. Si la identidad era tan fluida, tan provisional, ¿qué significaba eso para la labor policial? ¿Cómo se podía buscar justicia cuando ni siquiera se podía estar seguro de quién había cometido el delito? Estos eran los pensamientos que ocupaban a Maigret una tarde, de pie junto a la ventana de su despacho, observando el Sena fluir. El río nunca se detenía, nunca cuestionaba su propósito. Simplemente fluía, llevando lo que llevaba, indiferente a los dramas que se desarrollaban en sus orillas. «Patrón». Maigret se giró. Lucas estaba en la puerta sosteniendo una carpeta. «¿Qué es?» «El informe final del caso Pietre. Necesita tu firma». Maigret tomó la carpeta y la abrió. Dentro se encontraban los documentos acumulados de la investigación. Declaraciones de testigos, informes forenses, fotografías, transcripciones de interrogatorios. Toda una tragedia humana reducida al papel, archivada, lista para ser olvidada. Firmó la portada y se la devolvió a Lucas. «¿Estás bien?», preguntó Lucas. «Te ves distante desde el juicio». «Estoy bien. Solo cansado. Fue un buen resultado. Atrapamos al asesino. Se hizo justicia. ¿De verdad?», preguntó Maigret con más aspereza de la que pretendía. «Nadia Petrov está en prisión. Oswald Oppenheim intenta rehacer su vida. Volmar Rebane continúa con sus operaciones. El dinero robado prácticamente ha desaparecido. Las personas defraudadas siguen defraudadas. Hans Oswald sigue muerto. ¿Qué se ha notificado exactamente?». Lucas guardó silencio un momento. «Hicimos lo que pudimos. Es lo único que se puede hacer». Tras irse, Maigret se sentó en su escritorio y encendió su pipa. Lucas tenía razón, por supuesto. Habían hecho todo lo posible. Encontraron a la asesina, reunieron las pruebas y la llevaron a juicio. El sistema había funcionado como debía, pero el sistema no pudo reparar el daño causado. No pudo recuperar el dinero perdido ni la confianza perdida. No pudo resucitar a Hans Oswald ni borrar los años de engaño practicados por los hermanos. Solo pudo castigar, imponer consecuencias e intentar disuadir futuros crímenes mediante la amenaza de un castigo similar. ¿Era eso suficiente? Tenía que ser suficiente, porque era todo lo que tenían. Esa tarde, Maigret caminó a casa por calles que poco a poco cobraban vida con la primavera. Parejas jóvenes paseaban del brazo. Los niños jugaban en las plazas mientras sus madres observaban desde los bancos. Los cafés estaban llenos de gente hablando, riendo, viviendo vidas que parecían milagrosamente sencillas. Pensó en todas esas vidas, en cómo la mayoría de la gente pasaba sus días sin encontrarse con delitos graves, sin tener que pensar en asesinatos, fraudes, ni en las oscuras corrientes que corrían bajo la superficie de la sociedad. Ese era el verdadero éxito del trabajo policial, se dio cuenta, no los casos que se resolvían, sino los que nunca ocurrían. Los crímenes que se evitaban gracias a la mera existencia de la ley y el orden. La mayoría de la gente jamás sabría de Pietre el Letón, de los hermanos Oppenheim y sus intrincados planes. El caso sería una nota a pie de página en los registros policiales,
Una historia que algunos detectives podrían contar mientras bebían, nada más. Y así era como debía ser. La labor de mantener el orden era en gran medida invisible, solo se notaba cuando fallaba. En casa, Madame Maigret le esperaba la cena, un estofado con zanahorias y patatas, sencillo y perfecto. Comieron en un cómodo silencio, como solían hacer. Ella no le preguntó por su estado de ánimo. Sabía que no debía presionarlo cuando él estaba dándole vueltas a algo. Después de cenar, se sentó en su silla junto a la ventana y observó la calle. Un hombre pasó con un perro. 2 mujeres se detuvieron a charlar. Un taxi pasó, sus faros iluminando el crepúsculo. La vida cotidiana. El contexto en el que ocurrían los crímenes y al que el mundo regresaba tras la resolución de cada uno. Comprendió que esto era lo que protegía, no la justicia en abstracto, sino esta cotidianidad específica, mundana y preciosa. La capacidad de la gente de pasear a sus perros, charlar con los vecinos y cenar con sus esposas sin miedo, sin tener que estar pendiente de ellos. «Jules», dijo su esposa desde la puerta, «hay café si quieres». «Gracias». Ella le trajo una taza y se sentó en la silla de enfrente. Durante un rato, simplemente permanecieron sentados juntos, sin hablar. Los únicos sonidos eran el ocasional paso de un coche afuera y el tic-tac del reloj sobre la repisa. Finalmente dijo, «Sea lo que sea que te preocupe, lo solucionarás. Siempre lo haces. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque llevo 30 años casado contigo. Porque te conozco. Uno carga con las cosas un tiempo, les da vueltas en la cabeza y luego las suelta. Esto será igual», quería creerle. Quería sentir esa certeza que ella tenía, esa fe en que las cosas se resolverían solas con el tiempo suficiente. «El caso está cerrado», dijo, «pero no puedo dejar de pensar en ello. En los hermanos, en cómo vivieron, pasaron años fingiendo ser quienes no eran, y al final los destruyó a ambos, uno en sentido literal, el otro en sentido figurado. Pero esa no es tu responsabilidad», dijo con dulzura. «Atrapaste al asesino, cumpliste con tu deber. Lo que eligieron hacer con sus vidas, las consecuencias de esas decisiones, son responsabilidad de ellos, no tuya, lo sé. Intelectualmente, lo sé. Pero no puedo evitar preguntarme si hubo algún momento en que podría haber sido diferente. Alguna intervención que lo hubiera evitado todo, quizás. Pero no puedes salvar a todos. No puedes prevenir todos los crímenes ni sanar todas las almas dañadas. Haces lo que puedes, y eso tiene que bastar. Era casi exactamente lo que le había dicho a Oswald Oppenheim. Las palabras sonaban diferentes cuando se dirigían a él mismo. Se quedaron sentados en silencio mientras la oscuridad caía por completo afuera. Finalmente, Maigret se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba casi vacía, solo unos pocos caminantes que regresaban a casa apresuradamente. En algún lugar de la ciudad, en habitaciones pequeñas y amplios apartamentos, en mansiones y tugurios, la gente vivía su vida. Algunos honestamente, otros deshonestamente. La mayoría en un punto intermedio. Y mañana volvía a la oficina y había nuevos casos. Nuevos crímenes, nuevos misterios que desentrañar. El trabajo nunca terminaba. Esa era a la vez su carga y su bendición. Nunca tenías que preguntarte para qué servías, porque siempre había algo que hacer. Pensó en Pietre el letón, o en los 2 Pietres, o en el único Pietre que en realidad eran 2 hermanos. El nombre se desvanecería de su memoria, sumándose a los innumerables criminales que habían pasado por sus investigaciones a lo largo de los años. Pero las preguntas que el caso planteaba permanecerían, preguntas sobre la identidad y el engaño, sobre las máscaras que usaban las personas y los rostros que se escondían tras ellas, sobre la delgada línea entre fingir ser alguien y convertirse en esa persona. Eran preguntas filosóficas, no policiales, pero aún así lo perseguían. «Ven a la cama», dijo su esposa. «Estás agotado». «Un momento». Pero se quedó de pie junto a la ventana un rato más, con la pipa fría en la mano, observando la calle vacía y pensando en máscaras y rostros, y en el misterio de la naturaleza humana que nunca se revelaba del todo, por mucho cuidado que se mirara. 3 semanas después, Maigret recibió una carta. Llegó a su oficina con el correo de la mañana, reenviada desde Ámsterdam. El sobre era caro, la caligrafía, cuidada y precisa. «Estimado inspector Maigret, le escribo para informarle que he completado la restitución que mencioné. Todas las personas a quienes mi hermano y yo defraudamos han recibido el pago completo, o al menos el máximo que he podido pagar con mis recursos. Algunos se negaron a aceptar el dinero. Otros lo aceptaron, pero se negaron a acusar recibo de mis cartas de disculpa. Lo entiendo y lo acepto. También cerré mi negocio de diamantes y acepté un puesto de oficinista en una empresa naviera. Es un trabajo honesto,
modesto, el tipo de trabajo que Hans y yo podríamos haber hecho si hubiéramos tomado decisiones diferentes hace años. Me siento apto para ello de maneras que nunca lo fui para la vida más ambiciosa que llevaba antes. Quería agradecerle por tratar la muerte de mi hermano como un asunto que merecía investigación y por tratarme con cierto respeto incluso cuando tenía motivos de sobra para sospechar. Podría simplemente haberme arrestado, acusado de fraude y dejar que la investigación del asesinato se estancara. En cambio, buscó la verdad. Pienso a menudo en Hans. Me pregunto en qué se habría convertido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si nuestra madre nos hubiera contado su pasado, si hubiéramos comprendido el peligroso legado con el que jugábamos al adoptar la identidad letona. Pero estas son especulaciones inútiles. Tomamos nuestras decisiones, y él pagó el precio más alto por ellas. Espero que, de alguna pequeña manera, el trabajo que estoy haciendo ahora, el trabajo honesto, la restitución, honre su memoria mejor que cualquier lápida. Con sincero agradecimiento, Oswald Oppenheim Maigret leyó la carta 2 veces. La dobló y la guardó en el expediente del caso Pietre. No sabía si la transformación de Oppenheim era genuina o una farsa. No sabía si el hombre mantendría su vida honesta o si finalmente volvería a caer en el engaño. Pero esperaba, con una esperanza que lo sorprendió por su intensidad, que fuera real. Esa tarde tuvo una reunión en la prefectura, otra discusión presupuestaria, otra conversación sobre recursos y prioridades. Después se encontró caminando, sin ganas de volver a la oficina ni a casa. Sus pies lo llevaron a Montmartre, subiendo por las empinadas calles hacia el Sacré-Cœur. Era un día hermoso, de esos que hacen que París parezca una pintura, todo luz, color y perspectivas perfectamente dispuestas. Los turistas subían las escaleras de la basílica, los artistas instalaban sus caballetes en la plaza. La vida continuaba, indiferente a los dramas que se desarrollaban en estas calles. Maigret se encontró en la calle, donde habían arrestado a Nadia Petrov. Parecía diferente a la luz del día, con el clima primaveral, normal, incluso encantadora, con jardineras llenas de flores y un café en la esquina donde ancianos jugaban a las cartas. Nada marcaba el lugar donde había vivido un asesino. Ningún monumento conmemorativo, ninguna señal de que algo significativo hubiera ocurrido allí. La ciudad había asimilado el suceso y había seguido adelante, como hacen las ciudades. Bajó al Sena y se quedó mirando el agua. Allí fue donde Hans Oswald había muerto, empujado al río por alguien que creía su aliado. El agua que había recibido su cuerpo seguía fluyendo. Fluiría mucho después de que todos los involucrados en el caso murieran y fueran olvidados. Había algo reconfortante en ese pensamiento. La impermanencia del drama humano contrastaba con la permanencia del río, la ciudad, el ciclo de las estaciones. Lo que parecía abrumador en el momento acabaría desvaneciéndose, convirtiéndose en una historia más, un caso más, un ejemplo más de los patrones eternos del comportamiento humano. Empezó a caer una llovizna, de esas lluvias primaverales que se sentían más como niebla que como gotas. Maigret se subió el cuello de la camisa y empezó a caminar hacia casa. Las calles estaban resbaladizas y relucientes, reflejando el cielo gris y las luces de las tiendas y los cafés. Pensó en todos los casos en los que había trabajado a lo largo de los años, en todos los asesinos que había atrapado y en las víctimas a las que había intentado ayudar. Cada uno le había parecido trascendental en su momento, urgente y absorbente. Pero al final, todos eran solo variaciones de los mismos temas: la codicia, los celos, el miedo, el orgullo, las mil maneras en que las personas se hacen daño. Y, sin embargo, cada caso era único, cada criminal, un individuo con su propia historia y psicología. Esa era la paradoja del trabajo policial. Había que identificar los patrones para realizar el trabajo eficazmente, pero también había que ver la humanidad única de cada persona involucrada, o te convertías en una simple máquina procesando papeleo. La lluvia caía con más fuerza. Maigret caminaba despacio, sin prisa por escapar. La lluvia inundaba las calles, purificaba el aire, lo renovaba todo. Mañana, la ciudad habría olvidado esta lluvia, y caería otra, y el ciclo continuaría. Pensó en Pietre el letón una última vez, en los 2 hermanos que habían intentado ser una sola persona, en la compleja red de engaños que habían tejido, en cómo todo se había deshecho al final. Había una lección allí, aunque no estaba seguro de cuál era exactamente. Algo sobre la imposibilidad de mantener mentiras indefinidamente. Algo sobre cómo la verdad siempre encontraba la manera de salir a la superficie, por mucho que intentaras enterrarla.
O quizás no hubo lección. Quizás fue simplemente lo que fue, una tragedia, un crimen, un caso. Uno de los miles que ocurrían cada año en París, la mayoría nunca resueltos, muchos de ellos ni siquiera denunciados. Maigret giró hacia su calle y vio su edificio más adelante, con una cálida luz en las ventanas. Su esposa estaría allí, probablemente tejiendo o preparando la cena, viviendo en ese mundo tranquilo y estable que le servía de contrapeso al caos de su trabajo. Subió las escaleras hasta su apartamento, abrió la puerta y entró. El olor a comida lo recibió, algo con cebolla y mantequilla, intenso y reconfortante. Colgó su abrigo y sombrero mojados. «Estás empapado», dijo su esposa saliendo de la cocina. «¿Por qué no llevaste un paraguas?» «Necesitaba caminar». Ella estudió su rostro. «¿Te sientes mejor?» «Sí, creo que sí. Bien. La cena estará lista en 20 minutos. Ve a ponerte ropa seca». Él hizo lo que le sugirió, poniéndose el cómodo cardigan viejo y los pantalones desgastados que guardaba para las noches en casa. Cuando regresó a la sala, ella ya había puesto la mesa y le había servido una copa de vino. Comieron en un silencio confortable, como solían hacer. La comida era sencilla y perfecta. A través de la ventana podía ver la lluvia que seguía cayendo, suavizando los contornos de la ciudad, haciendo que todo pareciera más apacible, más indulgente. Después de cenar se acomodó en su silla y encendió su pipa. Su esposa se puso a tejer. El reloj de la repisa marcaba el ritmo. Afuera, la lluvia seguía tamborileando silenciosamente sobre las calles y los tejados de París. Maigret dio una calada a su pipa y sintió que el estuche finalmente se soltaba. Oppenheim estaba en Ámsterdam, intentando reconstruir. Nadia estaba en prisión, pagando por su crimen. Rebane estaba en la sombra, continuando con sus operaciones. Y Hans Oswald estaba enterrado, con su historia terminada. El caso estaba cerrado. Los archivos estaban completos. La vida seguía. Mañana habría nuevos casos, nuevos misterios, nuevos crímenes que investigar. El trabajo nunca terminaba, pero eso estaba bien. Daba forma a sus días, un propósito a su vida. Y al final de cada día podía volver a casa y encontrar esto: el cálido apartamento, la cena sencilla, la velada tranquila con su esposa. Fue suficiente. Tenía que ser suficiente. La lluvia caía suavemente sobre París, arrastrando el polvo y la mugre del día, preparando la ciudad para lo que el mañana deparara. Y Maigret, sentado en su silla, con la pipa brillando tenuemente en la penumbra, en paz momentánea, con los misterios que jamás se resolverían del todo, las preguntas que jamás encontrarían una respuesta completa. Pensó en la identidad, lo fluida que era, lo provisional, lo fácil que era representarla y transformarla. Pero sentado allí, en su propio apartamento, con su esposa, con su propia ropa cómoda, se sentía sólido, real, innegablemente él mismo. Fueran cuales fuesen las máscaras que usaran los demás, fueran cuales fuesen sus representaciones, él sabía quién era. Inspector Maigret, esposo, detective. Un hombre que se situó en la frontera entre el orden y el caos, que intentó comprender lo incomprensible, que buscó la verdad en un mundo lleno de mentiras. No era una identidad perfecta, no estaba exenta de cargas y dudas, pero era suya, y eso era algo que nadie podía arrebatárselo. La pipa se apagó, no la volvió a encender, simplemente se sentó en la silla y observó la lluvia caer sobre París, observó cómo la ciudad se hundía en la noche, observó cómo se encendían las luces en las ventanas del otro lado de la calle, donde otras vidas se desarrollaban, otras historias se desarrollaban, y por ese momento, esa tarde tranquila después de cerrarse el caso, eso fue suficiente. La lluvia continuó durante toda la noche, constante y suave, un sonido tan familiar que se convirtió casi en una especie de silencio. Por la mañana habría cesado, y la ciudad despertaría con calles limpias y cielos despejados. Pero por ahora, en este momento de fin y comienzo, la lluvia caía suavemente sobre París, y Maigret se sentó en su silla y se permitió descansar. El trabajo comenzaría de nuevo mañana. Los misterios continuarían. Los crímenes se multiplicarían y necesitarían ser resueltos. Pero esta noche, durante estas pocas horas, solo había lluvia, el calor del hogar y la profunda satisfacción de haber terminado el trabajo lo mejor posible. Fue suficiente. Tenía que serlo. Fue.